Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son trabajos en tensión. Vimos que lo recomendable era hacer trabajos sin tensión, que era siempre tratar de desconectar la alimentación, pero no siempre es posible. ¿Por qué? Porque la empresa tal vez depende de un sistema de protección, de un sistema de producción continua y no puede quedarse sin alimentación eléctrica. Tal vez tenemos que hacer maniobras o ensayos. Entonces, en ese sentido, nos va a tocar mantener la energía mientras hacemos nuestros trabajos de mantenimiento, nuestros trabajos de prueba. ¿Cuáles son las metodologías que podemos tener para los trabajos en tensión? Los primeros son el trabajo a potencial, ¿sí? El trabajo a distancia y el trabajo a contacto, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunte, ¿cuáles son los 3 métodos para realizar trabajos en tensión? A potencial, a distancia y a contacto. Muy bien. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, ¿sí? Son los trabajos a potencial. En este método requiere que el trabajador manipule directamente los conductores que se encuentran alimentados con tensión. Para ello necesita ponerse al mismo potencial que se encuentra en ese conductor. ¿Cómo hace eso? Pues mediante la utilización de un traje especial diseñado con hilos conductores, una ropa externa que tiene el mismo principio de funcionamiento de la jaula de Faraday. Es decir, el trabajador se une eléctricamente al elemento en tensión con el traje mediante un conductor auxiliar. Entonces, ese traje se vuelve parte del circuito, ¿sí? Por ejemplo, aquí he puesto una imagen de los pajaritos. Ustedes han visto que los pajaritos... Eso le iba a decir, Inge, que ¿por qué no se electrocutan? Que ellos ya saben ya, ¿o qué? Ya, correcto. ¿Por qué será que los pajaritos cuando se paran en las líneas de tensión alimentados no les pasa nada a los pajaritos? Pues resulta que los pajaritos, ¿verdad? Si ustedes se han dado cuenta, ellos se paran, ¿verdad? Y tienen dos patitas, ¿verdad? Y se colocan en ese punto. Entonces nosotros sabemos que la tensión es diferencia de potencia. En el momento que ellos se conectan, lo hacen de manera tal de su forma, su naturaleza, que hacen una diferencia de potencial cero. Y sabemos que cuando hay diferencia de potencial cero, sí hay flujo de corriente, pero ellos ya son parte del circuito, ¿sí? Hacen una diferencia nula, por eso no hay flujo de corriente a través de ellos, flujo de electricidad, ¿sí? Porque ellos se unen con sus dos patitas, por su propia naturaleza. Bueno, ahí sí sería de preguntar cómo es la naturaleza de los pajaritos, cómo logran esa coordinación, no lo sabemos, pero ellos se unen de esa forma, ¿sí? Entonces no les pasa nada. Ustedes no se habrán dado cuenta que no hay un pajarito que se coja de una línea de por ahí y se caiga y se muera o algo así, ¿no? Ellos se unen y no les pasa nada. Entonces ellos hacen lo mismo, se ponen y se hacen parte del circuito, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de este trabajo a potencial, ¿sí? Un ejemplo de cómo se realiza. Esto habitualmente se realiza en líneas de alta tensión, ¿sí? Porque es un sistema continuo de electricidad. Tal vez estamos hablando de la salida de las líneas de copacodo. Sí. Muy bien. Ya, muy bien. Vamos a ver un video, ¿sí? Vamos a ver cómo las personas pueden hacer lo de los pajaritos que se unen al sistema, ¿sí? Cómo pueden estar aislados. Es decir, cómo se pueden volver parte del circuito. En el caso de nosotros, tienen que utilizar los trabajadores por adentro ropa resistiva que les dé
o que los proteja de la ropa conductora que va a estar en la parte externa de ellos, ¿no? Vamos a ver. Inge, perdón, ¿cómo se llamaba el título? Métodos para recabar. Métodos de trabajos en tensión. Ah, perdón, gracias. Ya, muy bien, vamos a ver el video. Electricidad fluirá a su alrededor en vez de atravesarlo. El peligro aquí no es que la electricidad esté conectada. Como puedes ver, me pongo unos calcetines especiales de hilo de acero y después los sujeto a los pantalones. Esto basta para que la corriente eléctrica fluya desde la coronilla y para que no te consuma la electricidad estática. Spider sabe que si algo va mal, no serán solo sus calcetines los que saltarán por los aires. Tracy, el piloto, también se pone un traje caliente, ya que si entran en contacto con las líneas, el helicóptero y su tripulación recibirían una descarga de 500.000 de voltios. Aunque tomen todas las precauciones, nadie podrá librarles de los gajes del oficio. Hace apenas una semana murió un tripulante en un accidente a pocos kilómetros de aquí. Con el equipo vestido y calzado, el personal de tierra prepara el helicóptero con una plataforma especial conectada eléctricamente a la aeronave. En primer lugar sube Dwayne, y una vez bien sujeto a la plataforma, se preparan para volar. Son conscientes de que ahora la falta de concentración podría ser fatal. Tracy tiene que acercar el helicóptero tanto como pueda. Es un procedimiento peligroso. Una repentina ráfaga de viento podría empujarlos hasta los cables y provocar una catástrofe. Una vez cerca, Dwayne utiliza una barra metálica especial llamada Hot Stick para adherirse eléctricamente con el helicóptero a las líneas. Si falla, la energía podría saltar y atravesarlos, eliminándolos del cielo. De repente, empiezan a saltar chispas. Ahora el helicóptero ha quedado adherido a la línea y Dwayne puede dedicarse a arreglar los espaciadores viejos. Mientras Tracy lucha por mantener el helicóptero en equilibrio, Dwayne tiene que trabajar tan rápido como pueda. Cada segundo empleado en la reparación es crucial. Después de 5 interminables minutos, Dwayne ha arreglado el espaciador. Y poco a poco, con la ayuda de la barra metálica, se van despegando para desconectarse de las líneas. Cuando aterriza, Dwayne descarga la energía restante en la Tierra. Pero esto todavía no ha terminado. Solo se ha solucionado parte del problema. Ahora es el turno de Spider. Tiene que colocar en las líneas unos reguladores con forma de pequeñas pesas. Esto impedirá que las líneas se balanceen con el viento. El problema es que tienen que quedar totalmente pegados a los postes, ya que Spider tiene que bajarse del helicóptero y andar por las líneas. Mientras Spider se prepara para desembarcar, Tracy tiene que mantener el helicóptero exactamente en la posición adecuada, mientras que además vigila cada movimiento de su compañero. Cuando se trabaja en una línea eléctrica, el piloto necesita saber todo lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Y tú necesitas saber cómo va a reaccionar el piloto. Tracy debe mantener la aeronave totalmente quieta. Pero mantenerse estable es la parte más difícil de pilotar un helicóptero, y tiene que hacerlo a pocos centímetros de los cables. Mientras tanto, araña. A 50 metros del suelo y con la única ayuda de un arnés, este no es un trabajo para corazones delicados, y Spider se desliza poco a poco por encima de los cables activos hasta llegar al lugar donde debe colocar los dispositivos.
Pero incluso tras colocar los reguladores, no estará a salvo. Un movimiento en falso mientras vuelve al helicóptero podría ser fatal. Todos los que han trabajado en esta plataforma han sufrido alguna descarga. Si cometes un error, recibirás una descarga y eso duele. El helicóptero se acerca poco a poco. Después de 30 tensos minutos en las líneas, el día de trabajo de Spider por fin ha terminado. Y a pesar de los peligros evidentes, el helicóptero y su tripulación ofrecen el servicio más rápido de reparación de las líneas. El trabajo termina unos minutos antes de que comience la tormenta. Muy bien. Se habrán dado cuenta, ¿no? Que mediante un pequeño vara conductora, ¿verdad? El operador pone en contacto no solo él con su ropa, sino que prácticamente todo el helicóptero, toda esa plataforma, sí, toda esa plataforma, perdón, es la que se encuentra electrificada también, al igual que el operador. Incluso vieron que el que piloteaba el helicóptero también tenía que utilizar la misma ropa, ¿sí? Y finalmente lo descargan cuando ya llegan a tierra. Muy bien, creo que bueno, con ese ejemplo que se entiende un poquito más de qué es el trabajo a potencial, ¿no? Que bueno, aquí en nuestro país no creo que se lo haga. Si se lo hace, solo se lo han de hacer en casos especiales en las líneas de alta tensión. Muy bien, continuamos. El siguiente método son los trabajos a distancia. Los trabajos a distancia normalmente se realizan en líneas de media tensión. Este método consiste en que el trabajador permanezca al potencial de tierra, perdón, es decir, que permanezca en un sitio seguro, ¿sí? No en contacto directo con las líneas de alimentación como fue el método anterior, ¿sí? Sino que ¿sí? Va a utilizar, por ejemplo, este es un poste. Sabemos que los postes siempre internamente están puestos a tierra, ¿verdad? Internamente siempre tienen una varilla colocada por ahí donde está descargándose esta estructura. Entonces un operador puede tranquilamente escalar el poste y colocarse a cierta altura. Vemos aquí que dice DPEL, que significa distancia de peligro o distancia donde al momento de abrir el seccionador puede haber un arco eléctrico, ¿sí? Pero a la distancia que está este operador, pues simplemente va a haber algún pequeño deslumbramiento, pero no le va a afectar al trabajador. De esa forma se realizan los trabajos a distancia, tomando en cuenta esa distancia de seguridad, y también se apoyan en el uso de pértigas aislantes. Las pértigas son elementos que podemos acondicionar a diferentes alturas, se encuentran aislados para el manejo de los trabajadores, y en la parte superior de la pértiga se acoplan diferentes tipos de herramientas, como por ejemplo polímeros para medir tensión, como por ejemplo especie de ganchos para abrir seccionadores, y todos estos elementos también deben estar aislados a la electricidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver un pequeño video. Yo en este tema sí les pongo porque es un poquito de manera más visual, ¿no? Lo que pueden hacer. Muy bien, vamos a bajar. Ya. Muy bien.
En el video vamos a ver cómo unos operadores realizan la verificación de líneas con ausencia de tensión. Bueno, aquí en el video ven que está sin tensión, pero en ocasiones van a ser aperturas de seccionadores donde evidentemente hay tensión, ¿sí? Pero la metodología es la misma, trabajos a distancia de los puntos que pueden estar energizados. El día de hoy vamos a realizar, vamos a medir ausencia de tensión y apertura y cierre de las cuchillas monopolares. En este caso vamos a utilizar los siguientes equipos: la pértica con la que vamos a realizar, vamos a necesitar los guantes, el probador para ausencia de tensión, el tapete y la cinta para demarcar la zona donde iremos a trabajar. Entonces vamos a proceder a hacer primero ausencia de tensión. Bueno, acá vamos a proceder a demarcar el terreno para que a las personas ajenas no vayan a estar acá mientras realizamos la labor y ocasionemos algún daño a alguna otra persona. En estos momentos vamos a hacer medir ausencia de tensión. Entonces vamos a colocar nuestro dispositivo para probar la ausencia de tensión en las líneas. Recordemos que estas líneas están desenergizadas. De igual manera se tiene que medir la ausencia de tensión para corroborar que estén desenergizadas de igual manera. Entonces vamos a instalar el equipo. Bueno, una vez instalado ya nuestro equipo para medir la tensión, procedemos a hacer la apertura de la pértica. La pértica cuenta con unos pines, entonces ellos van saliendo en sucesión uno tras de otro. Entonces siempre van a ir alineados para que tengamos en cuenta y podamos encontrarlos muy fácil. De esa manera hacemos apertura de la pértica. Se abre hasta donde se necesite. En este caso es necesario hacer la apertura completa. Bueno, acá en estos momentos ya estamos corroborando la ausencia de tensión en las líneas. Como podemos observar, ahí está midiendo una línea, va a pasar a la otra y se mide en la otra línea para finalizar. Ahí estamos corroborando que no hay ausencia de tensión. Procedemos a bajar nuestro equipo para poder instalar para hacer apertura de las cuchillas. Bueno, ahora en estos momentos vamos a proceder a instalar el martillo de la pértica para hacer la apertura del circuito de las cuchillas monopolares. Entonces vamos a cambiar el equipo para el martillo. Bueno, vamos a proceder entonces a hacer la apertura de las cajas. Entonces volvemos a abrir nuestra pértica. Ya sabe que se abre lo necesario para hasta lo que necesitemos para alcanzar. En estos momentos nos vamos a disponer a hacer la apertura de la cuchilla monopolar. Entonces, apertura. Bueno, ya hicimos la apertura. Así hacemos con todas 3 cuchillas, ¿vale? Bueno, en estos momentos nos disponemos, ya abierta la cuchilla, entonces nos disponemos a traer la pértiga para medir ausencia de tensión de nuevo. Muy bien. Bueno, en el video ustedes habrán notado que el trabajador se mantiene siempre a tierra, se mantiene siempre aislado y en este caso utiliza una alfombrilla de seguridad aislante. ¿Sí? Sabemos que en las estaciones, ¿verdad? En las estaciones
Si llegase a haber un tipo de descarga, normalmente la tierra que es conductora es la tierra negra, esa tierra es conductora, mientras que la gravilla que está encima de las subestaciones es aislante. ¿Sí? Entonces, por eso siempre se coloca esa gravilla en los sistemas de subestaciones. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que si hay una muy alta descarga, se me ocurre tal vez un rayo, cosas así, ahí, si hay una mayor descarga, pues sí puede traspasar. Entonces, por ende, lo recomendable es que cuando vamos a hacer trabajos a distancia, utilicemos una alfombrilla para mantenernos, como dice ahí, un potencial a tierra. ¿Qué más deben haber observado en el video? El trabajador tiene equipo de protección personal dedicado para trabajos eléctricos. Se habrán notado que los guantes eran de color naranja y era una combinación de hule, y en la parte de arriba parecían más bien guantes mecánicos, ¿verdad? Entonces esos guantes mecánicos, los guantes mecánicos no protegen contra electricidad, y los guantes que son solo para protección eléctrica no protegen contra los riesgos mecánicos, que son cortes o que me vaya a punzar con algo. Entonces hay guantes que es una combinación de ambos, pero son bastante costosos, ¿sí? En algunos casos pueden llegar a costar incluso los $500 en las empresas. Por ende, no es tan fácil su adquisición, ¿sí? Y habrán notado la pérdiga, pues la pérdiga es básicamente un tubo aislado que tiene diferentes puntos, ¿verdad? Diferentes puntos para adquirir mayores distancias, ¿sí? Y tiene un punto de maniobra y en el otro extremo tiene un punto donde se acoplan las herramientas que se van a utilizar, ¿sí? Muy bien. Vamos, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Y la pérdida no se usa también, por ejemplo, para cambiar los terminales del transformador cuando se quema. Para trabajar con los terminales del transformador, sí, lo tenemos que utilizar la pérdida para quitarle la alimentación al transformador. Ajá. Entonces, todo transformador tiene asociado un seccionador a la línea que funciona como un fusible, ¿sí? Entonces, con la pérdida, nosotros a distancia, normalmente cuando hacemos trabajos, utilizamos la pérdida y hay que subirse un poquito al poste, se abre la línea y ahí sí ya puede subirse el operador, se sube mediante una escalera y trabaja en el transformador. Pero el trabajo del transformador ya no es a distancia, porque él ya está ahí. Ya tendría que ser a contacto, ¿verdad? Ese es un trabajo a contacto, como el que vamos a ver ahorita. Inge, y por ejemplo, ¿sí se ha dado cuenta que cuando uno va caminando, por ejemplo, hay como un cable así en forma como ángulo de 45, más o menos, algo así, que sostiene el poste? Como un cable así. Sí. ¿Ese no tiene corriente? No, eso se llama tensor. Hay diferentes tipos de tensores, ¿sí? El tensor que es con cable, que va de aquí hacia el poste. Aquí normalmente hay un punto de hormigón, es decir, está fundido, y esto es cable de acero, creo que es el material. No es conductor, simplemente es para que el poste no se vaya hacia algún lado. Normalmente la línea empieza desde aquí y hay que templar los cables. Entonces, por ejemplo, uno tiene unas líneas de media tensión entre varios postes, digamos, como 5. ¿Ya? Pero si usted los deja solo